Una vez más con ustedes, soy el Dr. Osorio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la cardiología de cuidados intensivos del libro de la UCI de Paul Marino y vamos a iniciar hablando acerca del tratamiento precoz de los síndromes coronarios agudos. El tratamiento de los pacientes con isquemia e infarto miocárdicos agudos es una de las pocas prácticas de la medicina de cuidados intensivos que puede salvar vidas de forma continua, pero solo cuando las intervenciones adecuadas se usan precozmente, a menudo en las horas siguientes al contacto inicial con el paciente. Los síndromes coronarios agudos son afecciones caracterizadas por la aparición repentina de insuficiencia coronaria a causa de oclusión trombótica de una o más arterias coronarias. Se han identificado tres afecciones de este tipo: el infarto de miocardio con elevación del segmento ST, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y la angina inestable. La primera de estas afecciones, el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, se debe a una oclusión coronaria trombótica completa y mantenida, mientras que las otras dos, tanto el infarto agudo sin elevación del segmento ST y la angina inestable, se deben a una oclusión coronaria trombótica parcial o a una oclusión completa transitoria con revascularización espontánea. El episodio original en todas estas afecciones es la trombosis coronaria. El nido para la formación del trombo es la rotura de una placa aterosclerótica que expone la sangre a los lípidos trombogénicos y conduce a la activación de las plaquetas y los factores de la coagulación. Se desconoce el factor desencadenante para la rotura de la plaqueta, pero se cree que intervienen la licuefacción causada por inflamación local y los mediadores inflamatorios. También pueden tener un papel los estresantes hidráulicos, porque las placas que se rompen suelen estar localizadas en puntos de ramificación o curvas del árbol arterial. El descubrimiento de que la trombosis coronaria es la responsable de la lesión tisular en el infarto agudo de miocardio fue la causa de la adopción de varias medidas terapéuticas destinadas a limitar la formación de trombos y a mejorar la obstrucción trombótica. Entre estas medidas se encuentran el tratamiento antiplaquetario con ácido acetilsalicílico, inhibidores de las glucoproteínas plaquetarias, el tratamiento anticoagulante, la disolución química de los coágulos y la disolución mecánica de los coágulos con la angioplastía coronaria. El tratamiento inicial de los pacientes con síndrome coronarios agudo comprende una serie de medidas sistemáticas. Tenemos el alivio del dolor. Aliviar el dolor torácico es uno de los objetivos inmediatos del tratamiento en los síndromes coronarios agudos. El alivio del dolor no solo facilita el bienestar, sino que también ayuda a aliviar la estimulación cardíaca no deseada por la hiperactividad adrenérgica inducida por la ansiedad. También tenemos la nitroglicerina. Para aliviar el dolor se administran hasta 3 dosis separadas entre sí por 5 minutos de nitroglicerina. Si el dolor cede, puede iniciarse la administración intravenosa para el alivio continuo del dolor. Si el dolor torácico persiste, tras la administración de 3 dosis de nitroglicerina, estará indicada la administración inmediata de morfina. La nitroglicerina intravenosa también está indicada para el dolor torácico persistente o recurrente debido a una angina inestable y en los síndromes coronarios agudos asociados a hipertensión o congestión pulmonar. En los pacientes con infarto ventricular derecho debe evitarse la nitroglicerina intravenosa o usarse con extrema precaución debido al riesgo de hipotensión. Finalmente, la nitroglicerina no debe usarse en pacientes que han tomado un inhibidor de la fosfodiesterasa para la disfunción eréctil en las últimas 24 horas o un periodo de tiempo superior para algunas preparaciones debido al elevado riesgo de sufrir hipotensión. También tenemos la morfina. Este es el fármaco de elección para aliviar el dolor torácico que no se resuelve con la nitroglicerina. La dosis inicial suele ser de 4 miligramos en administración lenta intravenosa, 1 miligramo por minuto, y puede repetirse cada 5 a 10 minutos si es necesario. Tras la administración de morfina puede observarse un descenso de la tensión arterial, que suele deberse a una reducción de la actividad del sistema nervioso simpático y no es un proceso patológico. Un descenso de la tensión arterial a niveles de hipotensión suele indicar hipovolemia y puede corregirse mediante la infusión de volumen. Nunca deben usarse agentes presores para corregir los descensos de la tensión arterial inducidos por la morfina. Para el tratamiento antiplaquetario tenemos el ácido acetilsalicílico.
Este debe administrarse ácido acetilsalicílico masticable en dosis de 162 a 325 miligramos a todos los pacientes con síndrome coronario agudo que no hayan tomado este fármaco antes de solicitar asistencia médica. El ácido acetilsalicílico produce la inhibición irreversible de la agregación plaquetaria, inhibiendo la producción de tromboxano, y se ha demostrado que el tratamiento con ácido acetilsalicílico, sea solitario o en combinación con tratamiento trombolítico, reduce la mortalidad y disminuye el índice de reinfarto. La disminución de la mortalidad a corto plazo atribuida al ácido acetilsalicílico solo es de alrededor de 2 al 3%, lo que significa que por cada 100 pacientes con síndrome coronario agudo hay de 2 a 3 muertes menos atribuidas al efecto del ácido acetilsalicílico. La dosis inicial de ácido acetilsalicílico suele administrarse lo antes posible tras la presentación, aun cuando no existan pruebas de que los efectos beneficiosos de este fármaco en los síndromes coronarios agudos dependan del tiempo. Es preferible el ácido acetilsalicílico sin cubierta entérica porque facilita la absorción bucal. La dosis inicial de este fármaco es de 162 a 325 miligramos. Debe ir seguida de una dosis diaria de 75 a 168 miligramos que se administra indefinidamente. Para los pacientes a los que no se puede administrar ácido acetilsalicílico por alergia o hemorragia gastrointestinal reciente, se aconseja un tratamiento alternativo con antiplaquetarios que vamos a describir más adelante. Tenemos las tienopiridinas. Las tienopiridinas son antiplaquetarios que bloquean de forma irreversible los receptores de superficie que intervienen en la agregación plaquetaria inducida por el ADP. Este mecanismo de acción difiere del mecanismo del ácido acetilsalicílico, lo que significa que los efectos antiplaquetarios de este último y de las tienopiridinas son aditivos. La actividad antiplaquetaria de las tienopiridinas necesita la activación farmacológica en el hígado, por lo que no se recomiendan estos fármacos en pacientes con insuficiencia hepática. Dos son los fármacos de este tipo disponibles clínicamente, el clopidogrel y la ticlodipina. Parece que el primero es preferible porque se asocia a menos efectos secundarios. La dosis recomendada de clopidogrel en los síndromes coronarios agudos es de 300 miligramos iniciales, seguido por 75 miligramos diarios. Aunque actualmente se recomienda el clopidogrel como sustitutivo del ácido acetilsalicílico, un estudio extenso ha demostrado que el tratamiento combinado de ambos fármacos en los síndromes coronarios agudos se asocia a una menor mortalidad que con el tratamiento con ácido acetilsalicílico en solitario. El tratamiento antiplaquetario combinado con clopidogrel y ácido acetilsalicílico es ya una práctica habitual tras la colocación de una endoprótesis, y es probable que el uso del tratamiento combinado se extienda en los síndromes coronarios agudos. También tenemos los bloqueos de los receptores beta. El beneficio de los antagonistas de los receptores beta en los síndromes coronarios agudos se basa en su capacidad para reducir el trabajo cardíaco y disminuir los requisitos energéticos miocárdicos. Se recomienda la instauración precoz del tratamiento con beta bloqueantes en todos los pacientes con síndrome coronarios agudos que no tengan una contraindicación para el bloqueo de los receptores beta. Además de las contraindicaciones habituales, bradicardia sinusal grave con frecuencia cardíaca inferior a 40 latidos por minuto, un bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado, una insuficiencia cardíaca sistólica descompensada, una hipotensión o una enfermedad reactiva de las vías respiratorias, no se aconseja el uso de antagonistas de los receptores beta en el infarto agudo del miocardio inducido por cocaína, debido a la posibilidad de agravar el vasoespasmo coronario por actividad de los receptores alfa sin la oposición correspondiente. En la mayor parte de los casos de síndrome coronario agudo es adecuado el tratamiento con beta bloqueantes orales. En los pacientes con hipertensión o taquiarritmias molestas es más adecuado el tratamiento intravenoso. Los fármacos usados con mayor frecuencia en los ensayos clínicos de síndromes coronarios agudos son el atenolol y el metoprolol. Ambos son antagonistas selectivos de los receptores beta 1 que pueden administrarse por vía oral o intravenosa. Se usa comúnmente el losopresor o metoprolol, y la primera dosis suele administrarse en la primera hora siguiente a la primera sospecha de síndrome coronario agudo. Para la pauta oral se debe empezar con una dosis intravenosa de 2,5 a 5 miligramos y repetir cada 5 minutos, si es necesario hasta una dosis total de 10 miligramos.
15 minutos después de la última dosis intravenosa, iniciar el tratamiento oral con 50 miligramos cada 6 horas hasta las 48 horas y luego 100 miligramos 2 veces al día. En cuanto a la pauta intravenosa, añadir 5 miligramos de metoprolol a 50 cc de solución glucosada al 5% e infundir durante 15 a 30 minutos cada 6 horas. También tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son vasodilatadores que reducen el trabajo cardíaco y disminuyen las necesidades energéticas miocárdicas. Pueden tener también un efecto inhibidor sobre el remodelado cardíaco que se produce tras la reperfusión de las arterias coronarias y contribuye a la insuficiencia cardíaca posterior al infarto. El tratamiento oral con IECA, que se inicia durante las primeras 24 horas tras la aparición de los síndromes coronarios agudos, tiene ciertos efectos como que proporciona un importante efecto beneficioso a los pacientes con infarto de miocardio anterior e infarto agudo de miocardio asociado a insuficiencia cardíaca sintomática, disfunción del ventrículo izquierdo, con una fracción de eyección menor a 0,40 y taquicardia. También proporciona un leve efecto beneficioso, una vida salvada por cada 200 pacientes tratados y se usa en todos los pacientes con síndrome coronario agudo. Según estas observaciones, el tratamiento oral con IECA está indicado probablemente en todos los pacientes con síndrome coronario agudo y está definitivamente indicado en las afecciones identificadas en anteriormente. Son contraindicaciones para el tratamiento con IECA: la hipotensión, la insuficiencia renal con una creatinina mayor a 2,5 miligramos por decilitro y la estenosis bilateral de la arteria renal. Puede usarse cualquier IECA, pero la primera dosis debe administrarse en las primeras 24 horas posteriores al inicio de los síntomas para reducir al mínimo el riesgo de que aparezca hipotensión, que puede ser muy perjudicial en el marco de un infarto agudo de miocardio. Solo se recomienda el tratamiento oral y la dosis inicial suele reducirse para incrementarse en las 48 horas siguientes. También tenemos los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Los ensayos clínicos han demostrado que los bloqueadores de los receptores de angiotensina producen un efecto beneficioso equivalente al de los IECA en el infarto agudo de miocardio asociado a disfunción del ventrículo izquierdo. Por ello, los bloqueantes de los receptores de angiotensina se consideran una de las alternativas adecuadas en los pacientes con infarto agudo de miocardio complicado con disfunción del ventrículo izquierdo o insuficiencia cardíaca que no toleran los IECA. Un ejemplo de pauta terapéutica eficaz con bloqueante de los receptores de angiotensina es el valsartán oral, 20 miligramos al principio y aumento gradual posterior hasta una dosis final de 160 miligramos 2 veces al día al final de la hospitalización. Las contraindicaciones de los bloqueantes de los receptores de angiotensina son las mismas que se recomendaron anteriormente para los IECA. También tenemos el tratamiento de reperfusión. A principios de la década de 1980 se introdujeron dos modos distintos de tratamiento para aliviar la obstrucción trombótica y restablecer la permeabilidad de las arterias coronarias ocluidas. Uno de ellos consiste en la disolución farmacológica de los coágulos sanguíneos con fármacos que estimulan la fibrinolisis, y el otro conlleva la rotura mecánica de los coágulos usando catéteres especiales con globos en la punta. Estas formas de tratamiento de reperfusión han tenido un profundo impacto en el tratamiento precoz de los pacientes con síndromes coronarios agudos y son los responsables fundamentales de la mejora de los resultados comunicados en los últimos años. En cuanto al tratamiento trombolítico, la evaluación de los fármacos que estimulan la fibrinólisis empezó inmediatamente después del descubrimiento de que el infarto agudo al miocardio transmural se debía a trombosis coronaria oclusiva. El primer fibrinolítico que se estudió fue la estreptoquinasa, que según se ha demostrado produce la lisis eficaz del coágulo cuando se administra directamente en la arteria coronaria afectada y es igualmente eficaz al infundirse en una vena periférica. En 1986 se completó el primer ensayo clínico con estreptoquinasa intravenosa en el infarto agudo de miocardio y en los resultados se observaron menos fallecimientos en los pacientes que recibieron el tratamiento trombolítico. La ventaja del tratamiento trombolítico en relación con la supervivencia en los síndromes coronarios agudos se determina a partir de los hallazgos en el electrocardiograma inicial.
El efecto en la supervivencia del tratamiento trombolítico es mayor en pacientes que acuden con bloqueo de rama izquierda de nuevo inicio y elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales anteriores, mientras que no hay efecto en la supervivencia en los pacientes con depresión del segmento ST en el EKG inicial. El efecto del tratamiento trombolítico sobre la supervivencia también está determinado por el tiempo transcurrido desde el inicio del dolor torácico y la instauración del tratamiento. Bueno, este dato muestra que el beneficio sobre la supervivencia del tratamiento trombolítico es mayor cuando se inicia el tratamiento en las horas inmediatamente posteriores al inicio del dolor torácico. Después, el beneficio sobre la supervivencia disminuye uniformemente con el tiempo y es insignificante o inexistente cuando se retrasa el inicio del tratamiento más de 12 horas. Para asegurar un inicio a tiempo del tratamiento trombolítico, los servicios de urgencias de Estados Unidos han adoptado las siguientes directrices. Cuando un paciente con dolor torácico de inicio repentino llega al servicio de urgencias, debe realizarse un electrocardiograma en los 10 minutos siguientes. Si está indicado, el tratamiento trombolítico debe iniciarse en los 30 minutos posteriores a la llegada del paciente al servicio de urgencias. Los pacientes serán candidatos al tratamiento trombolítico si no se dispone inmediatamente de angioplastia coronaria y se dan todas las condiciones siguientes. Dolor torácico de 30 minutos como mínimo, pero de menos de 12 horas de duración. Electrocardiograma de 12 derivaciones que muestra elevación del segmento ST de 0,1 milivoltio o más en 2 derivaciones contiguas. O bloqueo de rama izquierda de nueva aparición. Ausencia de hipotensión o insuficiencia cardíaca. Ausencia de contraindicaciones para recibir tratamiento trombolítico que crearían un riesgo inaceptable de hemorragia. Las directrices más recientes de la American Heart Association indican que el infarto agudo de miocardio posterior real es una afección que podría beneficiarse del tratamiento trombolítico si se trata en las 12 horas siguientes al inicio de los síntomas. Debe sospecharse esta afección cuando el electrocardiograma muestra depresión del segmento ST con ondas T positivas en las derivaciones precordiales de B1 a B4. El descubrimiento de la elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales adicionales de B7 a B9 ayudará a confirmar el diagnóstico de infarto agudo al miocardio de la pared posterior. Bien, la estreptoquinasa es una proteína bacteriana que fue el primer trombolítico que se evaluó en ensayos clínicos y el primero del que se demostró que mejoraba la supervivencia en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Aunque es el trombolítico más barato, también es el de menor preferencia porque actúa como un antígeno y produce fiebre en el 20 a 40% de los casos, reacciones alérgicas en el 5% de los casos y acumulación de anticuerpos neutralizantes con el uso reiterado. La alteplasa, que es el activador del plasminógeno tisular o ATP o APT, es un clon molecular de un activador del plasminógeno endógeno que sustituyó a la estreptoquinasa y se hizo más popular que esta porque no produce reacciones alérgicas y porque un amplio estudio publicado en 1993, el ensayo Gusto, mostró que conseguía una mejora de la supervivencia en comparación con la estreptoquinasa. La alteplasa ha sido el agente lítico predilecto durante los últimos 10 a 15 años, pero puede que se sustituya por los más recientes administrados en bolo, que son más fáciles de administrar. La reteplasa es una variante molecular del APT que se administra en bolos en 2 dosis separadas por un intervalo de 30 minutos. Es más fácil de administrar que el APT y produce una lisis más rápida del coágulo. Sin embargo, en los ensayos clínicos que comparan la reteplasa y la alteplasa no han observado diferencias en cuanto al índice de mortalidad. La tecneteplasa es otra variante que se administra como un solo bolo. Es el fibrinolítico con mayor especificidad por el coágulo y lo lisa de forma más rápida. Sin embargo, ninguno de estos atributos ofrece una ventaja clínica porque los ensayos clínicos que comparan la tecneteplasa y la alteplasa no han observado diferencias en cuanto a la incidencia de la hemorragia potencialmente mortal ni en cuanto al índice de mortalidad. Si se excluye la estreptoquinasa por sus efectos antigénicos no deseados, los fibrinolíticos de los que se dispone son equivalentes en cuanto al beneficio sobre la supervivencia y el riesgo de sufrir hemorragia.
Es probable que el tratamiento fibrinolítico en bolos con reteplasa o tecneteplasa gane popularidad sencillamente porque es más fácil de administrar. En general, parece que el punto importante en el tratamiento trombolítico no es qué fármaco usar, sino con qué rapidez hacerlo. La complicación más temida del tratamiento trombolítico es la hemorragia intracerebral, que se comunica en el 0,1 a 0,5 a 1% de los casos. Puede que esta complicación sea más frecuente con la alteplasa si se compara con la estreptoquinasa, pero no existe diferencia entre la alteplasa, la reteplasa y la tecneteplasa en cuanto al riesgo de sufrir hemorragia intracerebral. En el 5 al 15% de los pacientes se produce hemorragia extracraneal que precisa transfusión de sangre independientemente del agente lítico que se haya usado. No existe ninguna relación entre el riesgo de sufrir hemorragia y el grado de especificidad de los fibrinolíticos por el coágulo. Las complicaciones hemorrágicas del tratamiento trombolítico se deben a la fibrinólisis sistémica con depresión de los niveles de fibrinógeno circulante. Si es necesario, para alcanzar un nivel de fibrinógeno sérico de 1 gramo por litro, puede usarse crioprecipitados de 10 a 15 bolsas. Si persiste la hemorragia, puede administrarse plasma fresco congelado hasta 6 unidades. Seguido, si es necesario, de infusiones de plaqueta hasta 10 bolsas, y se desaconseja el uso de antifibrinolíticos como el ácido aminocaproico, 5 gramos administrados en 15 a 30 minutos en todos los casos de hemorragia, salvo en los más graves y resistentes, porque estos fármacos pueden causar una extensa trombosis. El beneficio del tratamiento trombolítico se ve limitado por el riesgo de nueva oclusión tras la lisis del coágulo, que se comunica hasta en el 25% de los casos. Puede ser una consecuencia natural de la disolución del coágulo porque la trombina expuesta, que había sido embebida en el trombo, tiene efectos protrombóticos a través de la activación plaquetaria y un aumento del índice de formación de trombina. Para contrarrestar este proceso, el tratamiento antitrombótico con heparina y antiplaquetario se administra en combinación con tratamiento trombolítico. En el caso de la angioplastía coronaria, en 1977, un médico suizo llamado Andreas Gronzig adoptó el uso de catéteres con globo en la punta para abrir las arterias ocluidas, conocido como angioplastía con globo, para la utilización en las arterias coronarias. Este procedimiento, la angioplastía coronaria percutánea, fue adoptado en la década de 1980 como alternativa al tratamiento trombolítico en pacientes con infarto agudo de miocardio. La mejora de las técnicas y la introducción de la endoprótesis, los stents, para mantener permeables las arterias, han hecho que la angioplastía coronaria sea actualmente el método preferente de tratamiento de reperfusión para pacientes con trombosis coronaria oclusiva. Varios ensayos clínicos han comparado la angioplastía coronaria y el tratamiento trombolítico en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST que acuden en las 12 horas siguientes al inicio de los síntomas. Por cada 100 pacientes tratados con angioplastía en lugar de tratamiento trombolítico, hay 2 fallecimientos menos y 4 infartos recurrentes menos, no mortales. Las ventajas de la angioplastía coronaria, como las del tratamiento trombolítico, dependen del tiempo. La realización de la angioplastía en los 90 minutos siguientes a la llegada del paciente al servicio de urgencia constituye la mejor recomendación. Evidentemente, esto solo se aplica al uso de la angioplastía en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y que acuden al hospital dentro de las 12 horas siguientes al inicio de los síntomas. La principal limitación de la angioplastía coronaria es la disponibilidad. Menos del 25% de los hospitales de Estados Unidos tienen medios para realizar angioplastía coronaria y en Europa menos del 10% de los hospitales tienen esta posibilidad. Una solución para los no hay es la transferencia, para aquellos centros que no hay angioplastía, es la transferencia a un hospital que pueda realizar la angioplastía. Los estudios clínicos han demostrado que la transferencia entre hospitales para la realización de una angioplastía coronaria, si se realiza en 1 a 2 horas, puede aprovecharse de los beneficios derivados de esta intervención y mejorar los resultados clínicos. Las recomendaciones actuales para la transferencia
entre hospitales son si la duración de los síntomas es inferior a 3 horas, se recomienda el tratamiento trombolítico, salvo que la transferencia entre hospitales no añada más de 1 hora de retraso al tratamiento. Si la duración de los síntomas es superior a 3 horas, se recomienda la transferencia entre hospitales para la realización de la angioplastía. El tiempo total desde la llegada hasta la angioplastía, incluyendo el tiempo de transferencia, debe estar alrededor de los 90 minutos si se requiere obtener el beneficio óptimo de la angioplastía. Se ha demostrado que el tratamiento antitrombótico con antiplaquetarios y heparina es beneficioso cuando se usa con o sin tratamiento de reperfusión. Cuando se añade el tratamiento de reperfusión, particularmente tratamiento trombolítico, el tratamiento antitrombótico puede ayudar a evitar una nueva oclusión y el infarto recurrente. La anticoagulación con heparina es beneficiosa en la mayoría de los pacientes con síndrome coronario agudo y puede ser particularmente provechosa para los pacientes que reciben fibrinolíticos para reducir el riesgo de una nueva oclusión debido a los efectos protrombóticos de la trombina expuesta durante la disolución del coágulo. La eficacia de la heparina en los síndromes coronarios agudos puede ser diferente para las dos preparaciones de heparina, heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular es preferible a la heparina no fraccionada en los pacientes con angina inestable e infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. La heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular se consideran equivalentes en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST a los que no se realiza tratamiento de reperfusión. Y a pesar de los prometedores resultados obtenidos con la heparina de bajo peso molecular, se recomienda la heparina no fraccionada en los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST a los que se les realiza tratamiento de reperfusión con fibrinolíticos o angioplastía. En cuanto a las pautas terapéuticas, la enoxaparina se empezará con un bolo intravenoso de 40 miligramos seguido de la inyección subcutánea de 1 miligramo por kilogramo 2 veces al día durante 5 días. Si existe insuficiencia renal es necesaria una dosis reducida. La heparina no fraccionada se empezará con un bolo intravenoso de 60 a 70 unidades por kilogramo seguido de la infusión de 12 a 15 unidades por kilogramo hora. La infusión se ajustará para mantener el tiempo de tromboplastina parcial activado entre 1,5 y 2 veces el valor de control. La heparina no fraccionada con fibrinolíticos se empezará con un bolo intravenoso de 60 unidades por kilogramo, seguido de la infusión de 12 unidades por kilogramo por hora. La infusión se ajustará para mantener el TTPA entre 1,5 y 2 veces el valor de control. La heparina no fraccionada con angioplastía se empezará con un bolo intravenoso de 70 a 100 unidades por kilogramo, seguido de la infusión de 12 a 15 unidades por kilogramo hora, y la infusión se ajustará para mantener el TTPA entre 1,5 y 2 veces el valor de control. Cuando se usa la heparina no fraccionada, debe comprobarse el TTPA a 3 horas después del inicio de infusión y 6 horas después de cada ajuste de dosis. Además, deben comprobarse diariamente los niveles plaquetarios en todos los pacientes tratados con heparina debido al riesgo de sufrir una trombocitopenia inducida por la heparina. En el caso del ácido acetilsalicílico se utiliza como antiplaquetario en prácticamente cualquier paciente con síndrome coronario agudo, excepto en los que se presentan alergia a este fármaco. Cuando se usa en combinación con fibrinolíticos, el ácido acetilsalicílico reduce el índice de nuevos infartos. La pauta de dosis recomendada para este fármaco ya la hemos mencionado anteriormente. En cuanto a los inhibidores de la glucoproteína plaquetaria, es el grupo de fármacos que se ha añadido más recientemente al tratamiento de los síndromes coronarios agudos. Son potentes antiplaquetarios que bloquean los receptores que intervienen en la agregación plaquetaria. Cuando se activan las plaquetas, las glucoproteínas especializadas de la superficie plaquetaria, denominadas receptores 2B3A, cambian de configuración y empiezan a agregar fibrinógeno. Cuando las moléculas de fibrinógeno se unen a plaquetas adyacentes, se produce la agregación plaquetaria. Los inhibidores de la glucoproteína plaquetaria 2B3A se unen a los receptores de superficie de las plaquetas y evitan la unión del fibrinógeno, con lo que se inhibe la agregación plaquetaria. Los receptores 2B3A son la ruta común final de la agregación plaquetaria, de modo que los inhibidores de 2B3A son los antiplaquetarios más potentes que se dispone actualmente. Hay 3 inhibidores de la glucoproteína plaquetaria disponibles para su uso clínico: el acicimab, el epifibatide y el tirofiban. Todos ellos se administran por infusión intravenosa.
El acicimab es un anticuerpo monoclonal, es el fármaco más potente, más caro y de acción más prolongada del grupo. Tras interrumpir la administración de acicimab, los tiempos de hemorragia pueden tardar 12 horas en normalizarse y su acción prolongada suele ser un inconveniente cuando se contempla la posibilidad de cirugía de derivación urgente. La epifibatida, un péptido sintético, y el tirofibán, un derivado de la tirosina, son fármacos de acción corta que se depuran por vía renal. Tras la interrupción del tratamiento con estos fármacos, los tiempos de hemorragia regresan a los valores normales en 15 minutos en el caso de la epifibatida y en 4 horas en el caso del tirofibán. Se recomienda ajustar la dosis de ambos en caso de insuficiencia renal, tal como se menciona su metabolismo es renal. Si la dosis es excesiva, en caso de insuficiencia renal, se producirá una acumulación del fármaco y aumentará el riesgo de sufrir hemorragia. No es necesario ajustar la dosis de la acicimab en caso de insuficiencia renal, ya que se trata de un anticuerpo monoclonal que probablemente se depura por vía reticuloendotelial. Los inhibidores de la glucoproteína plaquetaria se usan principalmente en pacientes con angina inestable e infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST cuando existen algunas de las siguientes situaciones: cuando se planifica la angioplastía coronaria en las siguientes 24 a 48 horas, cuando hay pruebas de isquemia miocárdica continua, y cuando existen factores de riesgo de episodios isquémicos recurrentes como edad superior a 75 años, insuficiencia cardíaca, aparición o empeoramiento de regurgitación mitral, niveles de troponina cardíaca notablemente elevados y shock cardiogénico. Los mayores beneficios se producen cuando estos fármacos se usan junto con la angioplastía. El acicimab solo se recomienda cuando se planifica la angioplastía y parece que es el predilecto de los cardiólogos. En el laboratorio de cateterismo, el bolus inicial de acicimab se administra tras colocar la funda arterial y después se prosigue con la infusión del fármaco durante las 12 horas siguientes al procedimiento. Los inhibidores de la glucoproteína plaquetarias están ganando popularidad en los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y suelen administrarse en combinación con angioplastía o tratamiento trombolítico. Se espera que en el futuro los inhibidores de la glucoproteína plaquetaria se combinen con fibrinolíticos en dosis bajas en la fase previa a la angioplastía coronaria, denominada angioplastía facilitada. El principal riesgo de los inhibidores de la glucoproteína plaquetaria es la hemorragia. La incidencia de hemorragia debido a estos fármacos es difícil de valorar porque con frecuencia se combinan con ácido acetilsalicílico y heparina. La mayor parte de la hemorragia es mucocutánea y la hemorragia intracraneal no supone un riesgo con estos fármacos. Se comunica trombocitopenia hasta en el 2% de los pacientes que reciben acicimab y es más frecuente con el uso repetido del fármaco. La hemorragia activa es una contraindicación absoluta de los inhibidores de la glucoproteína plaquetaria. Las contraindicaciones relativas incluyen la cirugía importante en los 3 meses anteriores, el ictus en los 6 meses anteriores, la tensión arterial sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio o la tensión arterial diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio y la trombocitopenia grave. La aparición de insuficiencia cardíaca descompensada y shock cardiogénico en los primeros días tras un infarto agudo de miocardio es un signo inquietante que suele indicar un problema médico como la regurgitación mitral aguda o el fallo de la bomba cardíaca. Para descubrir el problema suele ser necesario recurrir a una ecocardiografía, aunque la mortalidad en estas situaciones es alta a pesar de la realización de las intervenciones oportunas. Las complicaciones mecánicas suelen deberse a un infarto de miocardio transmural con elevación del segmento ST. Todas son graves y todas requieren una intervención rápida. La regurgitación mitral aguda se debe a la rotura de los músculos papilares y se manifiesta con la aparición repentina de edema pulmonar y el característico soplo holosistólico que irradia hacia la axila. La presión de oclusión de la arteria pulmonar debe mostrar ondas V prominentes, aunque este puede ser un hallazgo inespecífico. El diagnóstico se realiza por ecocardiografía y para aliviar el edema pulmonar a la espera de la cirugía se usan los vasodilatadores arteriales, como puede ser la hidralazina. La mortalidad es del 70% sin intervención quirúrgica y del 40% con cirugía. La rotura del tabique ventricular
puede producirse en cualquier momento de los 5 días siguientes al infarto agudo de miocardio. El diagnóstico puede ser difícil de precisar sin la ecografía cardíaca. Existe un aumento en la saturación de oxígeno de la sangre desde la aurícula derecha a la arteria pulmonar, aunque rara vez se mide. El tratamiento inicial consiste en infusiones de vasodilatadores como la nitroglicerina y globo intraaórtico si es necesario, y la mortalidad es del 90% sin intervención quirúrgica y del 20% con intervención quirúrgica. La rotura de la pared ventricular libre se produce hasta en el 6% de los casos de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y es más frecuente en caso de infarto agudo de miocardio anterior, de tratamiento fibrinolítico o con esteroides y de edad avanzada. Los primeros signos suelen ser la reaparición de dolor torácico y nuevas alteraciones del segmento ST en el electrocardiograma. La acumulación de sangre en el pericardio conduce a menudo al rápido deterioro y colapso cardiovascular a causa del taponamiento pericárdico. El diagnóstico se realiza por ecocardiografía, si el tiempo lo permite, y se necesita una pericardiocentesis precoz combinada con una reposición volumétrica agresiva para el soporte hemodinámico. La cirugía inmediata es la única vía de acción, aunque menos de la mitad de los pacientes sobrevive a pesar de la intervención quirúrgica. Y alrededor del 15% de los casos de infarto agudo de miocardio produce un fallo de bombeo cardíaco y shock cardiogénico. El tratamiento consiste en el soporte hemodinámico, generalmente contrapulsación con globo intraórtico, seguido de reperfusión mediante angioplastía coronaria o cirugía de derivación coronaria. A pesar de que se trata con las mejores intenciones, la mortalidad en esta situación es del 60 al 80%. El soporte hemodinámico debe diseñarse para aumentar el gasto cardíaco sin aumentar el consumo de oxígeno del miocardio. Del efecto neto sobre el consumo de oxígeno del miocardio se deduce que el tratamiento vasodilatador es superior a la dobutamina en la insuficiencia cardíaca y el bombeo con globo intraórtico es superior a la dopamina en el shock cardiogénico. Las directrices de la American Heart Association recomiendan la angioplastía coronaria cuando aparece shock cardiogénico en las 36 horas posteriores al infarto agudo de miocardio y cuando la angioplastía puede realizarse en las 18 horas siguientes al inicio del shock. Se considera la cirugía de derivación coronaria si el cateterismo cardíaco revela una afección de múltiples vasos que no puede resolverse mediante angioplastía o una afección de la arteria coronaria principal izquierda. Tras un infarto agudo de miocardio, son frecuentes las alteraciones del ritmo cardíaco y no desaparece mediante el uso profiláctico de lidocaína. El tratamiento de las arritmias graves lo veremos en otros videos. En cuanto a la disección aórtica, se incluye como una forma de presentación clínica que puede confundirse con un síndrome coronario agudo y si no se percibe, la afección puede ser mortal. Por esto, a todo paciente con que se le va a realizar una trombolisis, se le debe realizar un ecocardiograma anteriormente para descartar una disección aórtica aguda. La manifestación más frecuente es el inicio repentino de dolor torácico. Suele ser un dolor agudo que se describe como de desgarro, imitando el proceso subyacente en alrededor del 50% de los casos. No es frecuente la irradiación a las mandíbulas y a los brazos. El dolor puede ceder espontáneamente a lo largo de horas o días y esto puede conducir a diagnósticos equivocados. La reaparición del dolor tras un determinado intervalo de tiempo suele ser un signo de rotura aórtica inminente. La hipertensión y la insuficiencia aórtica se observan independientemente en alrededor del 50% de los casos y la hipotensión se comunica en el 25% de los casos. La disección puede causar obstrucción de la arteria subclavia izquierda y dar lugar a diferencias de presión arterial en los brazos, aunque este hallazgo puede estar ausente hasta en el 85% de los casos. La obstrucción de otras arterias en el tórax es susceptible de causar ictus e insuficiencia coronaria. La observación de un ensanchamiento mediastínico en la radiografía de tórax, presente en el 60% de los casos, suele hacer sospechar la presencia de disección. Sin embargo, el diagnóstico requiere la realización de pruebas de una 4 modalidades de diagnóstico por la imagen, resonancia magnética, ecocardiografía transesofágica, tomografía computarizada con contraste y aortografía. Así, la resonancia magnética es la modalidad diagnóstica de elección para la disección aórtica, aunque la disponibilidad inmediata de esta técnica es limitada en algunos hospitales. La tomografía helicoidal y la ecografía transesofágica son las alternativas a la resonancia magnética de alto rendimiento.
La ortografía es el método con menor sensibilidad, aunque proporciona una información valiosa al cirujano que interviene. La existencia de una disección aguda en la aorta ascendente es una urgencia quirúrgica. Antes de la cirugía es conveniente rápido control de la hipertensión para reducir el riesgo de rotura aórtica. El aumento de la tasa de flujo en la aorta crea fuerzas de cizalla que favorecen la posterior disección, por lo que la reducción de la tensión arterial no debe ir acompañada del aumento del gasto cardíaco. Esto puede lograrse con las pautas de dosificación que se muestran que se van a hablar más adelante. Una de las pautas consiste en una infusión de un vasodilatador como el nitroprusiato, combinado con la infusión de un beta bloqueante como el esmolol. Primero se administra el beta bloqueante para bloquear el aumento del gasto cardíaco inducido por el vasodilatador. Normalmente se utiliza esmolol porque su acción como beta bloqueante es de corta duración y es fácil de ajustar. La administración de este fármaco puede interrumpirse inmediatamente antes de la intervención quirúrgica sin que exista riesgo de una supresión cardíaca residual durante la cirugía. El tratamiento con un solo fármaco antagonista de receptores alfa y beta combinado, como el labetalol, también es eficaz y su administración resulta más fácil que el régimen de combinación de fármacos. El descubrimiento de que el infarto agudo a miocardio se debe a la obstrucción de la arteria coronaria por coágulos sanguíneos tiene una importante implicación, además de la mejora del método terapéutico del infarto agudo de miocardio, que a veces parece pasarse por alto. Cuestiona la creencia tradicional de que el infarto agudo de miocardio se debe a un desequilibrio generalizado entre el aporte de oxígeno al miocardio y el consumo del mismo. La distinción es importante porque el paradigma del desequilibrio de oxígeno es la base del uso entusiasta de la aplicación de oxígeno y de las transfusiones de sangre en los pacientes con arteriopatía coronaria. Los coágulos sanguíneos derivados de la rotura de placas ateroscleróticas producen infartos de miocardio, no hipoxia ni anemia. Si alguna vez nos hemos preguntado por qué los infartos de miocardio son infrecuentes en pacientes con shock progresivo y fallo multiorgánico, acabamos de encontrar la respuesta. Hasta aquí esta lectura del libro de la UCI sobre cardiología en cuidados intensivos.